Bien, buenos días. Iniciando con esta exposición en cuanto al lenguaje ladder, es importante decir de que aquí, mediante esta exposición, se va a entender lo que es simbología, lo que son las partes del diagrama ladder, lo que es desde dónde se energiza el diagrama ladder, lo que son marcas, lo que son etiquetas. Mediante esta exposición se va a entender esos temas que mencioné anteriormente. Si iniciamos con la primera diapositiva, dice, eh, ladder es escalera en inglés. En este lenguaje de programación se programa mediante símbolos gráficos y en diferentes segmentos. En cada segmento programamos las diferentes sentencias de la lógica. Si continuamos con la siguiente diapositiva, dice partes y elementos de un diagrama ladder. Aquí prácticamente en este diagrama ya están separadas las partes y elementos. Si logramos observar las líneas rojas entrecortadas, aquí son condiciones y elementos de entrada. Estos pueden ser pulsadores, interruptores, sensores, marcas o memoria. Aquí también está línea energizada L1, que es de 24 voltios. Aquí está línea energizada L2, que es de 0 voltios. Aquí en lo que están las líneas entrecortadas moradas, que son las acciones o elementos salidas, que son actuadores, motores, cilindros, válvulas, indicadores, marcas o memorias. Esto en cuanto a las partes de, del diagrama ladder. Pero aquí también dice room. Esos significa un peldaño del diagrama ladder. Eso en cuanto a las partes. Si seguimos la siguiente diapositiva, un poco más introduciéndonos en lo que es la teoría, dice, de esta manera es que se conoce el diagrama escalera o ladder como uno de los lenguajes de programación dirigidos específicamente a los controladores eléctricos programables. Sigamos introduciéndonos más en lo que es teoría. En ladder, la energía se desplaza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, como en los esquemas eléctricos. En un circuito típico aparecen los contactos en la parte izquierda y una bobina en la parte derecha. La lógica de control que representa dicho circuito puede verse como una inferencia lógica que tiene como antecedente la lógica de los contactos y como concluyente la bobina. Para reafirmar esta teoría, en la siguiente diapositiva tenemos un esquema. Aquí están la lógica de los contactos y aquí está la memoria como concluyentes, como menciona exactamente la teoría. Entonces, con este diagrama estamos reafirmando lo que dice la teoría anterior. Si continuamos con la siguiente diapositiva, en cuanto al lenguaje ladder, los símbolos básicos están normalizados según normas NEMA, por lo tanto son empleados por todos los fabricantes. Las normas NEMA son las que permiten la comercialización, la fabricación y se controla la calidad de cada uno de los componentes eléctricos. Si continuamos con la siguiente diapositiva y también adentrándonos más a lo que es la teoría, dice, para programar un entorno con ladder, además de estar familiarizado con las reglas de los circuitos de computación, es necesario conocer cada uno de los elementos de que consta este lenguaje. Contacto normalmente abierto, E1, también puede ser NA. Si la variable asociada de él vale 0, el contacto permanece abierto y si vale 1 se cierra. Contacto normalmente cerrado, E2, o también puede ser NC. Si la variable asociada E1 vale 1, el contacto permanece abierto y si vale 0 se cierra. En las diapositivas posteriores vamos a seguir analizando en cuanto al tema reciente. La siguiente diapositiva dice, si la salida del bobina relé S1, la variable asociada a S1 tomará el valor de la variable o combinación de la variable a este o su entrada, punto de conexión del lado izquierdo. También se puede enclavar o desenclavar indicándolo con una S o R, como se indica en los casos de S2 y S3. En la siguiente diapositiva vamos un poco a hablar sobre lo que es la simbología. Como observamos el recuadro, aquí están los contactos NA, contacto NC, bobina NA, bobina NC, bobina Z. Acá vamos a ver la simbología de contacto NA, la simbología de contacto NC, la bobina
NA, la simbología de la bobina NC, la simbología de set, y falta aquí la simbología de reset, pero solamente aquí va la R, ¿no es cierto? En el otro, en reset. Y aquí vamos a hacer la descripción de cada una de estas simbologías. ¿Qué dice del contacto Na? Se activa cuando hay un lógico en el elemento que representa. Puede ser una entrada física, una variable interna o un bien de sistema. En el siguiente contacto, NC, su función es similar al contacto Na, con la única diferencia que se activa cuando hay un cero lógico. La bobina Na se activa cuando la combinación que hay a su entrada izquierda, ¿no?, da un uno lógico. Suele representar elementos de salida o variable interna. La bobina NC, su función es similar a la bobina Na, con la única diferencia que se activa cuando hay un cero lógico en la izquierda. La bobina Z, una vez activada solo puede ser desactivada por su correspondiente bobina reset. Esto en cuanto a la simbología. Si activamos la siguiente diapositiva, vamos a hablar de las etiquetas. ¿Qué es la etiqueta? Mira, aquí hay símbolo 1, símbolo 2 y acá está lo que representa la entrada, ¿cierto? En este lado dice, y si hacemos relación con el primer diagrama, que dice X1, X2, C viene a ser la memoria en este caso, ¿cierto? Y acá Y viene a ser la salida. Entonces, si analizamos un poco este diagrama, X1 es un contacto normalmente abierto, X2 un contacto normalmente cerrado, C1 va a ser una memoria, que esta memoria se enclava acá, que es C1, y C1 va a activar a Y1. Si analizamos la otra simbología, que es I1, es una entrada normalmente abierta, I2 es una entrada normalmente cerrada, esto lo va a accionar a la memoria 1 y esta memoria 1 se va a enclavar acá, y una vez esta memoria en el siguiente peldaño se activa para activar a Q1. Esto es en cuanto a las etiquetas. Si continuamos, ahora tenemos frases que se aplican en el ADE. La primera frase, si A se activa, entonces Y se activa. Esta frase la transportamos ya para realizar el diagrama. Si A se activa, entonces la salida Y se activa. La siguiente frase, si A se desactiva, entonces Y se activa. Entonces, miren la siguiente frase, si A que está negada se activa, entonces Y se activa. Si continuamos con la siguiente diapositiva, dice, si A y B se activan, entonces Y se activa. Aquí está, si A y B se activa, entonces Y se activa. Si A o B se activa, entonces Y se activa. Si esta se activa, Y también se activa. Si B se activa, también Y se activa. Esto en cuanto a las frases que se deben aplicar para ya arreglar el diagrama LADER. Esta ha sido la exposición. Se debe saber, como recomendación, se debe saber en cuanto a simbología, en cuanto a la lógica, en cuanto a las marcas, para tener una fácil realización de lo que es el diagrama LADER y poder realizar la programación que posteriormente se van a realizar con este lenguaje.